Bueno, continuando con la explicación referida a opciones reales, en este video la intención es explicar el concepto de volatilidad, cuáles son las características principales y cuál es su influencia sobre el valor de las opciones. En realidad me gustó aclarar este tema o hacerlo algo más en particular, ya que consideramos que la volatilidad no solo afecta en forma positiva al valor de las opciones de compra y al valor de las opciones de venta, sino que es considerado en los modelos de evaluación como el driver más importante sobre la evaluación o sobre el precio de las opciones. Ya dijimos anteriormente que generalmente, y en las opciones financieras siempre, pero en las opciones reales, generalmente un aumento de la volatilidad genera un aumento en el precio de las opciones de compra y de las de ventas. Entonces vamos a ver primero las características principales de la volatilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? Por un lado, lo que vamos a ver es conocer el concepto de volatilidad aplicada a opciones reales en condiciones de incertidumbre. Por otro lado, vamos a intentar saber por qué es importante conocer la volatilidad como driver importante, como driver principal en la evaluación de opciones. Entonces, comenzamos con la definición de lo que sería la volatilidad. La volatilidad en las opciones en realidad depende, como es un derivado que depende del valor de un activo subyacente. Entonces, la volatilidad en las opciones está atado a la volatilidad del activo subyacente, que en este caso el activo subyacente nos está diciendo que la volatilidad es una medida de la incertidumbre sobre las variaciones futuras de los retornos. Es decir, lo que estamos analizando no son variaciones de precio absoluto, sino variaciones en los retornos de los activos subyacentes, que a la vez los derivados, en este caso las opciones, dependen del precio de dicho subyacente. Entonces, en el caso de los retornos, podemos ver que puede ser el precio de una acción, si son opciones financieras, o el valor de un proyecto de inversión según un flujo de fondos esperado. Es decir, los cambios en los retornos son los que nos van a hacer aumentar la volatilidad, la dispersión sobre un retorno promedio. Entonces, a medida que los retornos, ya sea de la acción a través de los cambios en los precios, o los retornos del flujo de fondos de un proyecto esperado, a través de sus cambios, como una medida de dispersión, es lo que genera mayor o menor volatilidad. Entonces, como dijimos recién, el subyacente era el precio de una acción en la opción financiera y el valor de un proyecto en el caso de opciones reales. Otro concepto que es importante, que hace también a la volatilidad, son las características que tienen las opciones. Las opciones tienen una característica importante que son asimétricas, es decir, sus ganancias y sus pérdidas. ¿Qué significa? Que si el escenario es favorable para las opciones, por ejemplo, de compra, escenarios de suba, o de venta, escenarios de baja, las ganancias son ilimitadas, podríamos decir. Por ejemplo, en opciones de venta quizás no, porque el precio del subyacente no podría caer debajo de cero, pero en general son ilimitadas. Y las pérdidas son limitadas, es decir, que nosotros acotamos los riesgos. Con lo cual, si la volatilidad aumenta, los escenarios favorables al precio de las opciones van a aumentar por mayor dispersión. Con lo cual yo me voy a beneficiar, el tenedor de una opción se va a beneficiar y va a tener mayor rango, mayor posibilidades de beneficios. Entonces, esas son las ganancias y las pérdidas asimétricas de las opciones, en los cuales, si yo, por ejemplo, poseo un subyacente, en este caso la acción, ya sea si el escenario es favorable o el escenario es desfavorable, yo voy a participar en las ganancias y voy a participar en las pérdidas prácticamente, digamos, de la misma manera. Entonces, los escenarios son favorables, las ganancias son ilimitadas, y en desfavorables las pérdidas son limitadas en el caso de las opciones, y eso es lo que juega fundamentalmente en la volatilidad
para determinar el precio de las opciones, y en escenarios favorables como un aumento de la volatilidad hace que el precio de las opciones sea mayor. Vamos a ver el ejemplo del valor de una opción. Supongamos que tenemos en una opción real una volatilidad del 10%, un retorno del 10% del proyecto, y el valor presente del flujo de fondos son 1.200. Quiere decir que ese valor presente, que es un valor presente esperado, puede fluctuar un 10% en un periodo, supongamos que puede ser anual en este caso. Con lo cual, si nosotros construimos para un n igual a 3, para 3 periodos, un 10%, vamos a ver cuál es el diagrama de árbol para las ramas extremas, es decir, si los 3 periodos aumenta un 10% y los 3 periodos disminuye un 10%. Entonces, para el primer caso, el proyecto va a tener un valor presente que va a aumentar un 10% todos los periodos. 1320, 1452 y 1597. Supongamos que durante la vida del proyecto yo tengo un precio de ejercicio que es igual a 1.200, que es igual al valor presente del flujo de fondos. En este caso habíamos dicho que el valor presente del flujo de fondos es ese, o el valor del activo subyacente, y que reemplazaba el precio en las opciones financieras. Entonces, claramente, cuando el valor presente del flujo de fondos se ubica por encima del precio de ejercicio, las opciones call tienen valor, las opciones de compra. Ahora supongamos que los escenarios son que disminuye un 10% todos los años, durante 3 años. Entonces el valor presente del flujo de fondos va a caer un 10% durante los 3 años. Y acá se da lo contrario, las opciones put, durante esto, en este escenario donde X es mayor que S, tienen valor. Entonces, ¿qué sucede? Acá los calls tienen valor y acá los put tienen valor. Y con respecto a X, que sería la inversión, en este caso, que nos genera 1.200, que nos da un VAN igual a 0. ¿Cuál es el rango de variabilidad? Sería 1597 menos 902 igual a 695. Ahora, ¿qué sucede? También tenemos que no están construidos por una situación de no poner muchos números en el árbol, los escenarios intermedios, como pueden ser, por ejemplo, que en este caso en el periodo aumente un 10% en el periodo 1, que en el periodo 2 baje un 10%, y que el periodo 3 suba un 10%. O podemos decir que suba un 10, que suba un 10 y que baje un 10. O podríamos decir, por ejemplo, que baje un 10 los 2 periodos y que después suba un 10. Es decir, todas las alternativas de suba y de baja del árbol que lo estamos construyendo. Pero lo que queremos mostrar es el rango de variabilidad. Entonces, nosotros decimos que el S menos X es mayor que 0 en el caso de un call, y que en el caso del put, en este caso, tiene valor. Entonces, cuando evaluamos las opciones reales, en este caso, igual las opciones financieras son muy parecidas, lo que cambian son las variables, lo que hacemos es tomar esta diferencia y llevarla al valor presente para calcular el valor de la opción. Entonces, en todos estos escenarios, o en estos valores, el call tiene un valor positivo. Acá tiene un valor igual a 0, entonces nosotros sacamos la diferencia y la descontamos a valor presente. Lo mismo hacemos acá, sacamos la diferencia y la descontamos al valor presente. Y como dijimos anteriormente, el call es el máximo entre S menos X o 0, y el put es el máximo entre X menos S o 0. Ahora vamos a ver lo más importante, que es lo que yo quiero mostrarles. ¿Cuál es la implicancia de un aumento de la volatilidad? Por ejemplo, una volatilidad que aumenta al 20%. ¿Qué sucede si la volatilidad aumenta al 20% y el valor presente del flujo de fondos sigue siendo el mismo, 1.200? Entonces vemos que los valores aumentan un 20%, los valores extremos, con lo cual es 1.440, 1.728 y 2.074. El precio de ejercicio sigue siendo el mismo,
Y en el caso de que el precio caiga, cae de 1.000 a 8.33 y a 6.95, es decir, el rango de variabilidad es mayor. Con lo cual, digamos, el valor del call va a ser mayor si fuese para arriba, y el valor del put va a ser mayor si fuese para abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que la diferencia entre el S menos X va a ser mayor. Entonces, cuando calculemos esa probabilidad de que se dé en esos escenarios, nosotros lo que hacemos es descontar ese valor a un valor presente y que me va a generar un mayor precio del call y un mayor precio del put. Además, el tenedor del call y el tenedor del put, digamos, en los dos casos, va a participar en esta mayor volatilidad o en esta mayor ganancia y no va a tener ningún riesgo porque sus pérdidas son limitadas. Entonces, esos son los beneficios de la volatilidad que le generan al tenedor de opciones. Entonces, ¿cuál es el rango en este caso? 1379. Vemos que el rango es es mayor al rango que teníamos anteriormente. Entonces, el S menos X dijimos que era mayor que 0 y acá el X menos S es mayor que 0. Con lo cual, si el rango de 1200 a 2074 es mayor, el valor del call en este caso va a ser mayor porque la diferencia va a ser mayor. Entonces, la volatilidad lo que está haciendo es aumentar los rangos posibles o el abanico de posibilidades y aumentar el valor de las opciones. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que la volatilidad podremos decir que es el driver más importante en la evaluación de opciones de compra y opciones de venta. Que un aumento en la volatilidad a través de la variabilidad de los retornos del precio de la acción o de los retornos del valor de un proyecto aumenta generalmente el valor de las opciones de compra y de las opciones de venta. Que existe, como dijimos recién, una relación asimétrica entre ganancias y pérdidas cuando tenemos opciones, y que en ciertos casos, en opciones reales, puede existir que la mayor incertidumbre o riesgo pueda producir una caída del precio del subyacente, y en ese caso la volatilidad no juega tanto a favor, sino que podría llegar a jugar en contra en opciones de compra. Bueno, entonces lo que intenté mostrarles acá es que una mayor volatilidad de un proyecto, en este caso por mayor dispersión de un flujo de fondos, genera un mayor valor en opciones de compra y un mayor valor en opciones de venta para el caso de que en cada una de las opciones se dé un escenario favorable, es decir, en las opciones de compra un escenario favorable positivo de suba y en las opciones de venta un escenario positivo de baja. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.